Buenas, amados hermanos. En este caso no estoy siguiendo la lectura, sino que estoy leyendo la palabra de Dios y iba por Jonás y me llamó muchísimo la atención este capítulo 1 y entonces quise escribirlo y, y hacer un pequeño estudio para exponerlo a mi familia y ahora quiero compartirlo con ustedes. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Cuando a Jonás le vino la palabra de Dios fue un mandato, porque le indica que se levante y se puede tomar literalmente y espiritualmente. Levántate. Tiene mucho significado en una sola palabra. También describe quién era Jonás, pues da de referencia quién era su padre. Y entonces recibe una orden de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Indica que debe ir a una ciudad, pero no una ciudad cualquiera, sino como atributo dice que es grande. Y le indica que debe ir a decir en voz alta el mensaje que Dios le ha dado, porque la maldad en esa ciudad era tanta que ya había llegado hasta donde se encuentra el creador de todas las cosas. Entonces envía a Jonás a darles el mensaje, y el mensaje podemos tratar de entender que es el arrepentimiento debido a lo que hacían era malo delante de Dios. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá vemos la desobediencia de Jonás, y no solo de Jonás, porque si este libro fue escrito y está ahora en nuestras manos, nos habla a todos los que creemos en él y en su nombre. Dice que Jonás, perdón, dice que Jonás se levantó para no cumplir lo que Dios le estaba enviando a hacer, sino para huir. Me da mucha risa porque me comparo con Jonás y somos tan cabezones como él, o sea, como Jonás. Cuando Dios nos habla, hacemos todo lo posible para evitar la voz de Dios y no hacer lo que Él nos dice. Dice que huyó según él de la presencia de Jehová, como que si se pudiera huir de él, o sea, de la presencia de Jehová. No, Jonás no estaba huyendo de la presencia de Dios porque Dios está en todo lugar, sino estaba huyendo del mandato que le había dado Dios y quiso irse a otra ciudad, no a la que se le había enviado. Entonces en la mente de Jonás creyó que si huía a otra ciudad ya no le tocaría ir a Nínive, la ciudad grande, a pregonar el arrepentimiento. Me encanta este capítulo porque describe muchas cosas, da muchos detalles. Por eso nuestro amado Señor nos envía a escudriñar las Escrituras, para que encontremos estos tesoros escondidos en sus palabras, que nos llenen de gozo y de verdad. Y nos damos cuenta que no hay diferencia entre estos profetas y nosotros, los que creemos en Él. Dice que descendió a Jope, o sea, un lugar donde habían varios barcos que trasladaban a personas a otras ciudades. Y dice que halló una nave que iba para Tarsis, o sea, la ciudad contraria a Nínive donde él debía ir. Y con detalle dice que pagó su pasaje. Aquí le llaman a los barcos naves, o sea, a las lanchas, barcos, catamarán, o sea, un medio de transporte acuático para muchas personas. Me encanta, dice que pagó su pasaje para irse a otra ciudad. Ay, hermanos, ¿cuánto de nosotros no hemos hecho eso?
es que hasta pagó su pasaje para no hacerle caso a Dios. Después de haber entrado en su medio de transporte para ir a la ciudad incorrecta con otros pasajeros que iban en ese mismo barco hacia esta ciudad, vuelve a mencionar lejos de la presencia de Dios, lo cual ya vimos es imposible huir de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande, que se pensó que se partía la nave. Este ya es el versículo 4. Y justo este versículo confirma lo que acabamos de decir. No podemos huir de la presencia de Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Así que cuando Jehová vio que Jonás no le hizo caso, entonces le habló al viento y al mar. Y adivinen qué pasó. El viento y el mar sí le obedecieron al creador. Claro, porque todos son obedientes menos nosotros los seres humanos. Con nuestro orgullo somos incapaces de reconocer nuestros errores hasta que Él viene y nos trae mal y nos hiere. Hasta ese entonces nos doblegamos delante de Él y reconocemos que lo que estamos pasando es por nuestra iniquidad, por nuestra desobediencia. Y así nos habla el Todopoderoso a sus hijos con exhortación y corrección. Ay, disculpen los errores, hermanos. Voy a tratar de leerlo conforme no están los errores ahí escritos. Cuando no queremos obedecerlo. Eso es justo lo que describe este verso 4. Se levantó un gran viento y una tempestad que pensaron todos los que iban en el barco que se iba a partir y se iban a hundir en el mar y que iban a perecer. El miedo los recorrió al ver lo que sucedía. De verdad que soy Jonás. Qué tremendo. O sea, me comparo yo con Jonás cuando leo este capítulo porque muchas veces Dios me ha mandado a hacer algo y yo no he querido hacerlo. He hecho todo lo contrario. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, acá nuevamente el versículo nos da la razón. Dice que el miedo les recorrió, pero el miedo de aquellos que no servían a Jehová, sino que tenían a otros dioses, porque leemos donde indica que cada uno clamaba a su Dios en minúscula. O sea, los otros hombres que iban en el barco les servían y creían a otros dioses. Yo puedo imaginarme como ser humano en la actualidad a unos pidiéndole a María, a otros a Mahoma, a otros a Buda, otro a sus santos, bueno, a los dioses que ha hecho el ser humano olvidando al Creador, pero con consentimiento. Todos saben quién es el verdadero Dios, pero todos tenemos libre albedrío de creer en lo que se nos dé la gana, ignorando al Creador adrede, o sea, que lo ignoramos conscientemente. Y dice que del susto y del miedo echaron sus cosas valiosas al mar para hacer más ligero el barco y que no se hundiera. O sea, en ese momento no importaban sus pertenencias ni nada de lo material que llevaban hacia esta ciudad. Luego viene lo más curioso de todo. El responsable de todo lo que estaba pasando estaba dormido. Aquí me río, hermanos, me reí porque suele suceder con nosotros mismos. Ay, hermanos. Pueden imaginar esta escena donde el barco está en medio del mar con olas grandísimas, el barco se balanceaba de una manera horrorosa que pensaban que se iba a partir y hundir y que Jonás estaba abajo del barco durmiendo. O sea, de solo imaginarlo me daba muchísima risa. No sé si ustedes al imaginarlo también les produce esta gracia, ¿verdad? Todos los hombres que estaban ahí estaban orándoles a sus dioses, despojándose de todas sus pertenencias, y Jonás, por el cual estaba ocurriendo todo, estaba dormido.
todo tranquilo, pensando que ya había resuelto y que ya había salido librado del mandato de Dios. Me río, hermanos, porque esos somos nosotros muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó, perdón. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta que se dio cuenta el capitán del barco que había un hombre dormido todo tranquilo en la parte de abajo del barco. Así que llega a despertarlo, me imagino que gritándole. Y este dormilón ahí, todo tranquilo, estamos a punto de unirnos y este cínico durmiendo, y a ver que todos los demás le estaban rogando a sus dioses que él hiciera lo mismo, que no fuera tan sin vergüenza, o sea, que ayudara, o sea, que fuera prójimo. Qué tremendo, hermanos. Cómo he gozado con este capítulo. No solo he gozado, he aprendido muchísimo porque yo soy Jonás.